Un saludo a todos ustedes, queridos hermanos, que al encontrarnos para meditar, contemplar la palabra de Dios en este cuarto domingo de Adviento, nos ponemos ante la presencia del Señor para que el Espíritu Santo guíe nuestra reflexión, pero también a la luz de la palabra, a la liturgia de la palabra de este domingo, se nos recuerda: mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo. Hace más de 2700 años, en tiempos del rey Ahab, la situación del reino de Judá era muy complicada. Estaba en peligro la dinastía davídica. Ante tal situación, por medio del profeta Isaías, Dios le anunció a Ahab que una joven virgen iba a dar a luz un niño que se llamará Emmanuel. Es un anuncio del Mesías que encontramos en la primera lectura. En la proclamación del Salmo 23, la afirmación de ese niño que va a nacer Rey de la Gloria, y que si queremos acogerle en nuestra vida, debemos tener un corazón puro, un corazón inocente. Y a continuación, en la carta de San Pablo a los cristianos de Roma, nos recuerda el apóstol y afirma que el evangelio que él nos predica hace referencia a aquel descendiente de David, pues es el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Y por último, en el Evangelio de Mateo encontramos también esa presencia del Emmanuel que nos narra el apóstol Mateo en su Evangelio, y como efecto se cumplirá lo que Dios anunció al rey Ahab. Una virgen joven llamada María dará a luz a Emmanuel, es decir, el Dios con nosotros. En este domingo, por eso, queridos hermanos, al reflexionar la liturgia de la palabra, Dios, por medio del profeta Isaías, le prometió a Ahab que su dinastía iba a continuar. Es así como comienza el texto del libro de Isaías que hemos escuchado, cuando el propio Dios anima a Ahab a pedirle una señal y que le haga ver que su promesa se cumplirá. Sin embargo, Ahab se negó a pedir una señal a Dios, no porque no quisiera tentarle, sino porque no le interesaba lo que Dios le pudiese decir. Daba igual la señal que Dios le diese, Ahab no se fiaba de él. Y entonces el profeta Isaías, hablando en nombre de Dios, le anunció el nacimiento del Mesías, aquel que llevaría a su plenitud la dinastía davídica, el Hijo de Dios. Aquello pasó hace 7 siglos antes del cumplimiento de esta promesa. Pero lo que nos narra el pasaje evangélico que acabamos de escuchar ocurrió solo a unos meses antes, que hemos escuchado y reflexionado en la liturgia de la palabra, y nos pondrá en esa consonancia para que nosotros también podamos reflexionar acerca de la importancia que tiene cómo la historia de la salvación se va entretejiendo según los designios de Dios. Como Ahab, el bueno de José, tenía sus propios planes. Era humilde carpintero de Galilea. Hacía poco que se había desposado con una joven campesina llamada María, aunque todavía no vivían juntos. Pero sorprendido y consternado, descubrió que aquella joven se había quedado embarazada. Sin embargo, en lugar de quejarse o dejarse llevar por la ira, denunciándola ante las autoridades, tuvo compasión de ella y decidió repudiarla en secreto. Entonces, como pasó con Ahab, Dios habló a José para comunicarle sus planes salvíficos, los cuales estaban a punto de cumplirse. Y José, a diferencia de Ahab, confió totalmente en Dios. Es más, creo que me atrevería a decir que podemos imaginar el alivio que José sintió cuando en el sueño del ángel le comunicó que María no era una pecadora, sino todo lo contrario, pues había aceptado ser la madre de Dios. Vemos pues entonces, queridos hermanos, como dos realidades en la liturgia de la palabra, tanto en la primera lectura de Ahab, que no se fía,
de Ahab que no espera, ponemos la imagen de San José como una figura también propia del Adviento, que nos recuerda cómo nosotros también tenemos que ceñirnos a ese plan de Dios, pero con docilidad, haciéndolo también de una manera que a nosotros nos ayude a poder comprender el plan de Dios en nuestra vida. Y así nosotros podremos sacar nuestras propias conclusiones al meditar la liturgia de la palabra de este cuarto domingo de Adviento. Cómo uno se opone y cómo el otro nos manifiesta también ese dejarse llevar por la acción de Dios y también ponerse en un aspecto que es fundamental también a la hora de meditar la figura de San José en el Evangelio. Porque San José dice también, hágase. San José dice que se cumpla lo que tú me has comunicado. Y precisamente ahí nosotros encontramos vestigios del fiat de San José. Ahí nosotros nos damos cuenta cómo San José también acepta ese plan de Dios y es un colaborador de ese plan de Dios trazado desde antiguo para redimir al género humano. Ahora, queridos hermanos, nosotros como Ahab y José somos hijos de Dios y como ellos estamos invitados a aceptar el plan salvífico en el cual es fundamental la encarnación del Mesías en este mundo. Por eso, si queremos formar parte de este plan, es necesario que aceptemos en nuestro corazón el mismísimo Hijo de Dios que se encarnó en este mundo y habitó entre nosotros. El apóstol Pablo, en su proceso de conversión, cuando pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser uno de sus apóstoles, aceptó en su propia vida la encarnación del Mesías. Por eso, cuando escribe a la comunidad cristiana de Roma, afirma que en el evangelio que él predica se refiere al nacido según la carne, de la estirpe de David, constituido según el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con pleno poder por su resurrección de la muerte, Jesucristo, Señor nuestro. Ahora bien, teniendo la figura de Ahab, contemplando el testimonio del apóstol San Pablo en la segunda lectura y también poniéndonos en consonancia de cómo José también forma parte de esta liturgia de la palabra en este cuarto domingo del Adviento, ahora nosotros nos situamos en una realidad. Dentro de pocos días vamos a celebrar la Navidad. Pues bien, si queremos vivirla realmente, cada uno de nosotros, debemos meditar lo que realmente significa que Dios tenga un plan salvífico para nuestra vida. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Cómo nos imaginamos ese plan salvífico de Dios para nuestra vida? Con la actitud de Ahab, con la disponibilidad de José y por el testimonio que damos, que hemos escuchado según San Pablo. Para nuestra vida, para nuestras familias y para nuestras comunidades cristianas, debemos ser muy conscientes de que en ese plan es fundamental la encarnación de Jesucristo. Al rey Ahab le trajo sin cuidado el anuncio de la encarnación, porque era un egoísta. En cambio, a José le cambió totalmente la vida, pues optó por actuar según la voluntad de Dios, en consonancia con su plan salvífico. ¿Cómo hubiera hecho Ahab? ¿Voy a dejar que esta fiesta de Navidad pase de una manera superficial, sin transformar mi vida? ¿O como hizo San José, voy a escuchar lo que Dios me comunica por medio de su palabra y voy a actuar según su palabra, acogiendo a Jesús en nuestros corazones? Aquí, queridos hermanos, les dejo para nuestra propia reflexión cómo de verdad nosotros nos situamos ante este evento que se aproxima y que también nos hemos venido preparando durante este tiempo del Adviento. Cómo nosotros, con dos actitudes que dicen mucho, pero una sola es la que de verdad nos pone en consonancia
del plan salvífico de Dios. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes, que María nuestra Madre les acompañe y que en nuestros hogares se viva una Navidad con Jesús. Que en nuestros hogares se prepare una Navidad para acoger a Jesús y aceptando el plan de Dios como el testimonio de San José, voy a escuchar lo que el Señor me quiere comunicar en esta Navidad. Voy a tener esa actitud de querer escuchar lo que el Señor quiere comunicarme a través de su palabra y también según mi forma de actuar. No nos dejemos arrastrar, queridos hermanos, por muchas corrientes que se presentan en estos tiempos especialmente, como corrientes que quieren arrebatarnos el pleno sentido de la Navidad. No nos quedemos en la superficialidad de lo exterior. Dispongamos nuestro corazón para que ahí Jesús se encarne y de ahí también nosotros podamos prepararle un lugar digno para que habite entre nosotros. Feliz domingo a todos, que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima meditación.